Continuamos en tu programa Torre Médica, el día de hoy platicando de un tema muy importante para nuestros pequeños, autismo. Nos acompaña la doctora Ixiu Cabrales, neuropediatra. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por hacer el honor de acompañarnos. Ixiu, platicábamos fuera de cuadro que el autismo en la pandemia se ha convertido en un problema muy importante y que ahorita incluso hay padecimientos que se traslapan con los síntomas o con los datos tempranos del autismo. Sí, ha incrementado de manera importante los datos o los niños con trastorno del espectro autista. Ahorita ya se dice que 1 por cada 70 niños a nivel mundial tiene este trastorno. Y ahora con la pandemia, en donde muchos niños han requerido aislamiento social, muchos niños han presentado trastornos del lenguaje y algunos rasgos del trastorno del espectro autista, pero más por falta de estimulación. Entonces eso es bien importante para nosotros y para los papás empezar a identificar cuáles realmente son trastornos del espectro autista y cuáles corresponden a esta época de pandemia que los ha obligado a aislarse a los niños y a no saber cómo interactuar con los demás. Es un aspecto muy interesante y muy importante que para la gente que nos ve a través de la pantalla entendamos pues que muchas veces no conocemos y no tenemos la experiencia como padres, cuál puede ser un rasgo primario en un bebé o en un menor en ciertas etapas y cuáles pueden ser los aspectos que nos puedan dar esa pauta que tenemos que buscar un apoyo clínico para descartar en un momento dado, porque a veces contemplamos que simplemente el niño tiene un comportamiento de aislamiento y queremos que esa es su personalidad. Esos rasgos pueden ser primarios, ¿cierto? Pero obviamente hacer esa diferenciación no solo como padres, sino también como profesionales para poder orientar en un momento dado al resto de los pacientes, porque a veces dicen, veo que es muy retraído y él se va y hace sus cosas. ¿Ese puede ser un rasgo primario? Sí, ese podría ser, y también por edades, aunque hay muchos mitos, antes del año de edad los niños suelen ser muy irritables. Y son niños que tienen un llanto inconsolable en donde las mamás le dicen, es que ya le di de comer, ya lo arrullé, ya le cambié, y son niños irritables con trastornos del sueño, donde esto se ha dicho que son como los primeros rasgos de un trastorno del espectro autista. También la falta de interacción que tienen a los 9 o 8 meses, los niños ya empiezan a interactuar con los papás, a sonreír, a responderle la sonrisa, y desde ese momento ya se fijan de que los niños empiezan a jugar, los papás empiezan a jugar con ellos y los niños empiezan a aislarlos o a no hacer ese contacto visual que naturalmente hacen. Ya después, al año y medio, 2 años, el lenguaje, que se confunde mucho el decir, es que mi niño no dice ni una palabra, pero no solamente el lenguaje hablado, sino el lenguaje no verbal de cómo se comunican. A esta edad los niños no tienen esta capacidad de señalar un bibi, de señalar lo que quiere, y ese también es un dato temprano para esto. Obviamente, el contemplar esos pequeños aspectos que pueden parecer muy vanos, muy superficiales, pero que obviamente cuando llegan a veces los pacientes a ustedes, a veces ellos llegan en etapas en las que están avanzada la situación y lo que se pudo empezar a estimular de forma temprana no se da. El aspecto clínico y obviamente dentro de esto, ¿existen variables? Muchas, por eso se puso como si fuera un espectro, donde aquí hay características muy sutiles en estos niños también, desde el tema de la interacción social, como lo selectivo. Hay niños que son muy selectivos desde el alimento, al momento que les introducen los alimentos, las texturas las rechazan, son hipersensibles a los ruidos, les molestan los ruidos. Entonces esas son características, pero hay niños que solamente cumplen eso en cierta etapa de la vida y no tienen el típico aleteo que se presenta, y ahí los papás se niegan a decir, no, mi niño no tiene autismo hasta que no presentan ahora sí unos rasgos muy establecidos a los 2 o 3 años donde te los llevan a atención, pero donde nosotros pudimos haber iniciado una intervención temprana antes del año y medio. Entonces estos datos, al ser tan un espectro, los papás se niegan mucho a esta entidad, ¿no? A esta condición. Creo que entonces, no estoy fuera de contexto, gran parte es la responsabilidad que uno tiene a la negación de mi hijo no, o no lo quiero ver como tal, porque obviamente el enfrentamiento a un rasgo de estas características a veces representa un cierto rechazo social que desafortunadamente
no nos invita al interactuar del menor con el resto de los menores, ¿no? Y mucho es de que de repente los padres vamos a círculos sociales donde va a haber más niños y así queremos convencer a nuestros menores a que, ven, va a haber más niños con quien interactúes, pero el niño de estas características, de repente, hasta los mismos padres no los quieren llevar a esos círculos sociales por miedo al rechazo social. Sí, y ahí entra mucho la sobreinformación y desinformación de una vez que les dan estos diagnósticos, ¿qué va a pasar con ellos? Y entonces en la mayoría de los papás, tú das este diagnóstico y en la mente de ellos va a depender siempre de mí. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿será que va a requerir una escuela de educación especial? ¿A dónde lo voy a meter? Y ahí toca a nosotros como profesionistas decirles, esto puede mejorar entre más temprano intervengan. Entonces, si nosotros tenemos estos datos, en lugar de aislarlos, intentar incluirlos a una vida normal, en una escuela de educación normal, para que a la 2, 3 años ellos estén con niños de su misma edad o neurotípicos. Y también influye mucho, ¿no?, el que no tengamos miedo a preguntarle al pediatra, o el que el pediatra no tenga miedo a señalarnos al papá de que cada vez que estás yendo a tus consultas mensuales, evaluar los rasgos y que te diga, ¿sabes qué? Hay algo que no me parece en tu bebé, te aconsejo que acudas, ahí es cuando vienen ustedes al neuropediatra. Pero incluso hay papás que ni siquiera llevan a control mensual a sus niños al pediatra. Entonces creo que desde ahí es muy importante que nosotros como padres estemos al pendiente del desarrollo de nuestros hijos. Digo, al neurólogo pediatra se llega siempre de manera, yo puedo pensar, de manera a veces tardía, obviamente en condiciones muy específicas, pero pues hoy hablamos del niño con déficit de atención, pero hablar de autismo es hablar de nada nuevo. Esto se ha ido, siento, globalizando paulatinamente, se habla hoy un poquito con más frecuencia sobre el tema del autismo, pero hablar de cómo tratarlos médicamente, que existan clínicas de apoyo para atención de manera apropiada para los menores con autismo, porque a un niño con un rasgo de estas características que logra reintegrarlo a una vida funcional normal, pierde la característica, porque hay que enseñarlos a interactuar. Claro que hay que cuidar las formas, porque creo que es la parte más importante. Los niños llegan en condiciones de hipersensibilidad, son niños que la característica, pero si tú lo vas adaptando al entorno en el que él pueda ser un niño integrado, ¿sí?, y esa parte incluyente por parte de la sociedad que nos corresponde en espacios como estos, educar a la población. El médico siempre utiliza a veces términos que a veces no son muy completamente comprensibles para los padres, pero tú como neuróloga pediatra tienes que ver el perfil de cualquier clase de padres, ¿no?, de acuerdo al nivel sociocultural y obviamente también socioeconómico, porque es la obligación de buscar un lenguaje. ¿Cómo le haces en tu trabajo para poder llegar a que el padre acepte primero que nada el diagnóstico y que en un momento dado brinque esa etapa a una adaptación? Antes que nada, siempre decirles que no es su culpa, porque también en el momento del diagnóstico los papás sienten que es culpa de ellos si ellos pudieron haber hecho mal durante el embarazo o previo al embarazo, y hasta ahorita no hay una causa específica de autismo. Primero hacerles saber eso, después hacerles saber algunos rasgos de los que sus niños cumplen. Por ejemplo, al momento que dicen, ¿tienen contacto visual con ustedes, que son las escalas? Esta pregunta, los papás, sí me ve, pero es ser muy específicos de al decir contacto visual es, yo te quiero dar algo, y la respuesta natural es voltearte a ver a los ojos. Y en los niños que tienen esta característica no lo hacen y ven solamente el objeto. Entonces, decir contacto visual es, te mira a ti o mira la cosa que él está solicitándote. Otra, al tema del lenguaje, nosotros somos muy específicos y a veces muy cuadrados, decir, a los 2 años tu niño tiene que decir 50 palabras. Es que sí los dice, generalmente los padres dicen 50 palabras, pero no son bien pronunciadas. Y entonces es también explicarles en que estas palabras deben ser dirigidas. Al decir agua, agua, y te señalo agua, plato, plato. Y otra cosa, cuando dices estereotipias, que es una palabra que los papás generalmente no entienden qué se refiere a eso y lo relacionan con los movimientos de aleteo.
estereotipias, tú los preguntas diciéndole, oye, tu niño hace cosas muy repetitivas, como simplemente el hecho de ir a la escuela. Los niños que tienen este trastorno del espectro autista tienen que ir en el mismo asiento, en el mismo camino, porque si no los desintegran y se ponen muy irritables. Entonces, esas preguntas es dirigirlos y ellos te van respondiendo si tienen los rasgos. Si cumplen esas características, entonces explicarles que es una condición que entre más temprano hacemos una intervención en equipo, porque no corresponde solamente al neuropediatra, sino a los terapeutas del lenguaje, a terapeutas ocupacionales, de integración sensorial, y explicarles que esto va a ser un proceso, que a medida de lo posible ellos comprendan la importancia de integrarlos y de rehabilitarlos, ahí es donde ellos van a empezar a ver mejoría. Esa parte yo creo que es crucial. El diagnóstico es clínico, es importante que el auditorio lo sepa y lo entienda. El diagnóstico no se basa en una cuestión solamente de estudios electrofisiológicos y obviamente estudios electroencefalográficos, mapeos cerebrales, en casos necesarios resonancias magnéticas, que se convierten en herramientas para descartar otro tipo de padecimientos, pero muchas veces los papás no entendemos por qué tiene que pasar sobre cierto escrutinio clínico, pero el diagnóstico confirmatorio está en el comportamiento clínico y la evaluación conductual, ¿cierto? Sí. Entonces, a ti papá, a ti mamá, que tienes la oportunidad de ver a través de este programa, entendamos que atender de manera oportuna esta necesidad cambia sin duda mucho el pronóstico de nuestro menor. Te invito, Isidro, que te quedes en la sección de mesa de conclusiones para que lo platiquemos más a detalle qué podemos hacer de manera temprana y que existen centros especializados para brindar un apoyo a nuestros menores e integrarlos a una vida funcional. ¿Te quedas? Sí, gracias. Continuamos en Torre Médica.